poeta. Si llegas de día, mis brazos se harán boas. Si de noche, tengo siempre un insomnio, y a toda hora el vino añejo de la hermandad. Mi casa está siempre abierta, mi casa no tiene verja, poeta. Buenas noches. Con este poema de Oscar Guiñazú Álvarez hemos querido empezar este acto porque creo que en cierto modo ese poema encierra la esencia de la labor de Oscar Guiñazú Álvarez: convocar, reunir poetas y trabajar para la comunidad. Él impuso como norma en nuestra Biblioteca Sarmiento, ha querido rendir homenaje a su creador, Oscar Guiñazú Álvarez, que hace 6 años nos dejara, soñando alcanzar la luz. De esta manera, compartiendo los poemas con la preciada calidez de la presencia de todos, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida. No lo recordaremos con tristeza, sino con la inmensa alegría de haber conocido al hombre, al poeta, al amigo que dejó un rastro luminoso y una siembra de poemas que hoy nos dan su fruto y nos motivan a reunirnos en su nombre. ¿Cómo te amo, tarde? Este momento en que los verdes plenos eternizan el sueño vegetal. Los segundos, tal vez, disciplinados, acompasadamente realizan su marcha hacia los sueños. Una figura sopla la faz del pensamiento íntimo. He aquí la calidez, la periferia, la hondura, la amplitud, la resonancia, la santidad celeste del poema. El poema no dicho, no labrado, que recorre las calles del silencio. Así, de esta manera, una tibieza musical sin notas, una gama de verdes al descuido en la sangre ideal del entusiasmo. Para acompañar la dulce nostalgia de su ausencia, hará uso de la palabra Miguel Ángel Ortiz, socio de tardes de Biblioteca Sarmiento. Es periodista, docente, poeta, con un definido estilo que armoniza con su juventud y la temática del hombre. Ha participado en varias antologías y tiene publicadas numerosas plaquetas. Miguel Ángel, te escuchamos. Una mañana de 1986, Oscar Guiñazú Álvarez abrió la puerta de su casa sin verja y sonrió al verme. Sonrió con la humildad de siempre, con la tranquilidad que a una obra que nos está viendo debe tener. Yo tenía 18 años. Él me había llamado porque le habían gustado unos versos míos aparecidos en la revista Provincia, porque tenía noticias de que esos pobres versos habían recibido una pobre mención en un pobre concurso de un pueblito nada pobre del sur de la provincia de Córdoba. Oscar Guiñazú Álvarez me preguntó si era yo, si yo era yo. Cuando le dije que sí, volvió a sonreír igual y me abrió la puerta de su casa por una hora y las puertas de su corazón para siempre. Yo lo conocía de nombre y de vista y de mentas casi desde que tenía memoria. Desde que comencé a leer el diario Democracia, la poesía de los viernes, o desde que empecé a ir al centro a algunas lecturas de los encuentros, ahí lo ubiqué. Ese viejo no puede ser otra cosa que un poeta, le dije a un amigo después de verlo en el Salón del Círculo. Una vez que don Tello lo entrevistaba en la Plaza Sarmiento, yo me había acercado a parar la oreja, quizás porque yo quería ser un poco como ellos dos. Uno era periodista y el otro poeta.
Durante años me había sentado al último en algunas lecturas de los encuentros, como el chiquilín del tango, que miraba desde afuera con la ñata contra el vidrio. Miraba como esas cosas que nunca se alcanzan. Pero acá estaba Oscar Guiñazú Álvarez haciéndome sentar a mí en ese santuario que era su biblioteca y preguntándome de qué parte del barrio Ardiles era yo, y venía Estercita y él me presentaba como si yo fuera poeta. Después ella traía el cafecito infaltable y la ternura sin cuotas que hoy también nos ha traído. En esos años, que ya eran difíciles, yo estudiaba en Córdoba, por eso lo visitaba muy de vez en cuando. Y él nunca dejaba de publicarme algo y de enviarme pacientemente los recortes de mis versos en letra de molde de democracia. Lo deseo sano y contento, me ponía siempre. Y antes de firmar, por supuesto, agregaba su santo y seña, poesía y amistad. Cuando en 1991 volví a Villa Dolores, nuestra amistad se afianzó. Sí, amistad dije. Aunque cuando yo nací, él ya era Oscar Guiñazú Álvarez y me llevaba más de 50 años, tan generoso fue que me dejó ser su amigo. A medida de que me fui convirtiendo en periodista, lo entrevisté varias veces, quizá haciendo preguntas de más. Después compartimos tardes en la biblioteca y viajes larguísimos a otros encuentros. Hasta cuestiones íntimas supimos el uno del otro, e incluso aquello que afirma y sella las amistades, los secretos. Nos separaban la edad y los horarios. Nos unía el amor por la poesía, un extraño escepticismo esperanzado, agnosticismo diría, y la convicción no de que vida hay una sola, sino de que hay una sola vida. Yo lo admiraba por su buen humor, por la claridad de sus conceptos y por su energía que parecía interminable. Podía doler la rodilla o sufrir la traición de una noche de insomnio, pero las cosas se hacían, si es posible, con una sonrisa. Esa es una de las lecciones que supo darme. Después de todo, más adelante, habrá tiempo para descansar. Hoy es 9 de julio y estamos recordando un año más de la partida física de Oscar Guiñazú Álvarez, quien obviamente fue importante entre nosotros, pero no por haberme dejado ser su amigo. A esta altura, reiterar reseñas biográficas entre nosotros puede ser redundante. ¿Por qué entonces todo este anecdotario personal que alguien puede pensar que me estoy agrandando con lo que cuento? No le quepa duda. Haberme considerado amigo de Oscar Guiñazú Álvarez es uno de mis grandes orgullos. Pero además, simplemente conté circunstancias personales porque he querido mostrar cómo lo vio en aquel momento un adolescente de barrio, hijo de obreros, que estudiaba y que se sintió estimulado por la palabra y su amistad. Como también por la de quienes rodeaban entonces a don Oscar, los integrantes de Tarde de Biblioteca Sarmiento, entidad a la que con orgullo comencé a pertenecer. En realidad, conté circunstancias personales que creo que hablan mejor de él que de mí. Oscar Guiñazú Álvarez fue uno de los últimos signos claros de nuestra identidad cultural. Él era un ícono que caminaba por las calles, con su bastón ensartador de estrellas, como ha dicho Eduardo Guevara, y que a su caminar inspiraba admiración o por lo menos respeto. Él transmitía honestidad, trabajo, respeto por los principios, valores que hoy, 9 de julio, querría preguntarme quién los sintetiza. Oscar Guiñazú Álvarez es importante también por mucho más que por haber fundado y mantenido una institución reconocida en el continente como el Encuentro de Poetas de Villa Dolores. Su poesía es uno de sus mensajes más lúcidos, obra que quizá no haya sido observada con atención simplemente porque la propia figura de su autor brilló más en su momento. Su otro gran mensaje fue su vida. Su tarea gremial en defensa de los trabajadores docentes, su lucha de ciudadano democrático y su labor incansable de obrero cultural
nos muestran que sabía bien dónde estaba parado. Ese es también su gran mensaje. La conciencia de saber quiénes somos y por qué luchamos. La conciencia de saber quién es el adversario, nada más ni nada menos que para saber quién es el compañero, el que comparte el pan, el que puede ser amigo. Poeta al fin, sensible a los dulzores del sonido, ni siquiera se ocupó de nombrar al enemigo y trabajó contra él promoviendo el encuentro de los países del sur, de aquellos que siguen necesitando una verdadera independencia. Trabajó también para que se escuchara la palabra de todos, hasta la de este muchacho de Barrio Ardiles que hoy lo recuerda y lo nombra. Nuestro deber moral es saber leer ese mensaje, dicho y vivido desde mucho antes de que se pusiera de moda el marketing de la solidaridad. Saber entender que no es dividiéndonos en egoísmo cómo vamos a avanzar, sino encontrándonos en el diálogo y hasta en la disidencia, aunque para eso haya que tomar caminos distintos. Y si se toman caminos distintos, que se haga para construir más y no para menoscabar al que sigue siendo uno de los nuestros. Esta es una ciudad muy llana, me dijo una tarde don Oscar hablando de Villa Dolores. Apenas hay uno que levanta la cabeza, se la quieren cortar. Creer que tenemos que independizarnos de los nuestros es creernos demasiado. Habrá que independizarse entonces del pequeño pensamiento mezquino, del oropel individualista, del verdadero adversario a quien voy a darme el gusto de no nombrar. Hoy 9 de julio, Oscar Guiñazú Álvarez hasta nos da la posibilidad de tener nuestra propia celebración del Día de la Independencia. Nos da la oportunidad de juntarnos, de encontrarnos en poesía y amistad, de recordarlo a él y de pensarnos a nosotros con perspectiva histórica en una ciudad chica del sur de América del Sur. Nos da la posibilidad de decirle gracias una vez más a él que trabajó para que se escuchara la palabra de todos, hasta la de este muchacho de Barrio Ardiles que hoy les recuerda y lo agradece. Muchísimas gracias. En el rostro se detienen los años denunciando su marcha inapelable. Es una realidad sin deterioros, motivo de esta angustia que trato de ocultar. Por eso mismo que se dice, no temo al viaje sin regresos, pero, por más que quiera homologar la frase, me aferro a los crepúsculos con el milagro de un poema en vivo. La música, esa música que siempre nos ha acompañado, que desde el tiempo de los antiguos. Bueno, buenas noches. La verdad, agradecemos esta invitación que nos emociona porque en algún momento también conocimos a don Oscar, su palabra y, como decía Miguel recién, sus claros conceptos, que es lo que a mí me asombraba de él, ¿no? También él ha sido profesor de Pedro en algún momento en la escuela y bueno, eso también nos une con él, ¿no? Bueno, yo voy a empezar hoy también por ser el Día de la Independencia con una canción que se llama Canción de Amor para mi Patria. Será porque me dueles, será porque te quiero, será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo, será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo. ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando
puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Que el silencio tal vez inusitado alrededor de esta nocturna instancia, la ciudad se ha dormido detrás de su desgaste cotidiano, con un sueño legítimo. ¿Qué cosas tiene el mundo? Me reitero con esto tantas veces musitado, bajo el ancho plafón de otros insomnios. Y vuelvo a los pretéritos temores de cosas sin sentido. Innumerable fantasía que trepa cada aliento como un desconocido desfile de misterios. Vuelan las mariposas sobre un viento de oscuros minuteos a traer otras albas y regresan con lámparas rosadas. Pero ahora los soplos se despojan de energías. La realidad es un idioma nuevo. El presidente de tardes de Biblioteca Sarmiento, Rafael Horacio López, ha querido también decir unas palabras esta noche. Debemos destacar que Rafael ha sido socio fundador de tardes de Biblioteca Sarmiento, que tienen varios libros publicados y varios premios a nivel nacional y provincial. Gracias. En una oportunidad estábamos haciendo un homenaje a los poetas fallecidos en el cementerio y me tocó a mí decir las palabras. Cuando estoy frente al monumento, frente al público que nos acompañaba, saco el papel y con horror, por no decir con terror, veo que me había equivocado de papel. Era otra cosa completamente distinta. Nada dije, abrí el papel y hablé 10, 15 minutos. Cuando salíamos, me dice el Oscar, cuando yo muera, usted dígame ese discurso, ese mismo discurso. Se había dado cuenta, ¿no? Bueno, le digo la verdad, voy a decirlo, cuando estaba, no me animaba, porque no sé, no me gusta pedir la palabra, si no me gusta, lo llevaba el discurso cuando estaban haciendo el homenaje en el Cine Teatro Municipal. No me animé a decir, yo ya, llegando a los 70 se hace más o menos flojo. Pero escribí estas palabritas. Yo pensaba en parte conversar con viejos amigos como don Bernardo, que está acá, con Susana, que está allá, que ha venido desde tan lejos a acompañarnos. Bienvenida Susana y su hermosa hijita que nos está acompañando acá. Bienvenidos. Bien, don Oscar. Tampoco doy datos biográficos porque resultaría un poco pesado, pero yo lo tomo a don Oscar como al hombre, el poeta, el viajero incansable. A veces yo salía de la escuela, ya estaba el auto, me parece que un Fiat 128, y ya estaba en la puerta esperándome para salir. Ese color marroncita, dice el sobrino ahí. Caminó en las luces de la amistad, cultivó las rosas de las bellas palabras, inhaló el perfume de la poesía y la llevó por diversos caminos. ¿Cómo indagar el pensamiento de alguien que penetra en el tiempo y deshoja la luna de la comunicación verdadera? Un hombre camina por calles ignoradas, tal vez sin nombres, pero con espejos que nos hacen regresar a nuestras raíces, que es decir, regresar al punto de partida de nuestro destino. Y don Oscar caminó mucho, sumó. El objetivo del ser humano es sumar, y don Oscar sumó. Y fue un enamorado de la poesía, la que nunca dejó en ningún momento, y le dio su lugar en su corazón y en la comunidad. En su corazón, escribiendo incansablemente y publicando,
leyendo y colaborando, estudiando, ampliando sus conocimientos y publicando, como abriendo el camino a las nuevas generaciones. Y en su comunidad, decía, y más allá de sus fronteras, al crear, entre otras cosas, a una entidad señera en la poesía y la amistad, como lo es Tardes de la Biblioteca Sarmiento, que a través de más de 40 años mantiene lo alto la bandera de la convocatoria, don Oscar. El hombre, el poeta, el hombre que es como es, y esto constituye una manera de hablar. El hombre que tenía una determinación y caminaba por ella, y se introducía en ella, porque la poesía es caminar, andar, porque la poesía es un poco la experiencia del hombre, si no lo es todo. Donde tiene que haber búsqueda y sanas intenciones y buenas intenciones, porque la literatura es la parte saludable de uno y la poesía el bálsamo para nuestras aspiraciones. Recordemos que hay dos clases de poetas, el de tintero y el de corazón. El primero no nos permite llegar a lo imposible, porque no cambia nuestras condiciones, no hay emoción, no hay creación verdadera. Está en el tintero, queda en el tintero con la boca abierta por el asombro al ver que afuera florecen las palabras. El segundo nos permite la contemplación, nos permite detectar su intencionalidad estética. Más que definir, detectar. Pues si tratamos de definir a la poesía, sería como tratar de ponerle límite a los ríos. Llegaría el momento en que se desbordarían buscando sus causas naturales y todo sería un caos. El poema es una pintura con voces propias, a la que uno escucha y ama. Se la puede no entender, pero se lo ama. Y don Oscar amó a la poesía, y aún, a riesgo de algunas subestimaciones, dijo él mismo, publicó en forma maravillosa sus recuerdos primeros, el de la infancia. Creo que se llama esa Resplandor de la Memoria, hermoso poemario. Y mucho más, la infancia, algo que siempre taladra la mente del autor, es el punto de partida, es el regresar para beber felicidad. Don Oscar, el hombre, el poeta con sus versos de gran musicalidad y sin torpezas, al decir de Guillermo Ara. El hombre que regresa en todo momento cuando un acto cultural nos convoca, donde la poesía está de fiesta. 1 o 2 días después que don Oscar falleciera, más o menos esbocé estas palabras que no sé si las he dicho en alguna oportunidad. Su vida se apagó silenciosamente en horas de la mañana. La vida corporal de don Oscar, esencialmente poeta, escritor, periodista, docente, trabajador de la cultura y un gran amigo. Partió en horas de la mañana cuando él redondeaba las primeras estrofas de su actividad cultural, porque ¿qué son los poemas sino el miedo de guardar algo adentro de uno mismo, como una raíz de cristal vaporosa y suave que pugna por salir? Y don Oscar obedecía ese imperioso mandato, y silencioso, alto y tembloroso como una pancarta, desgranaba sus miedos, sus amores, sus silenciosos afectos. El álamo, a quien tanto alabó, no llegó a indicar el mediodía, sino que indicó la hora de abrir los bolsillos de la luz, hora de abrazarse a la familia en giros rumorosos de circunstancias. Curiosamente, las banderas adornaban los hogares argentinos y eran una fiesta las estrofas del himno. Y en ese marco de guardapolvos y de niños, de pueblos coreando alabanzas a la patria, partió don Oscar, dejándonos su herencia ilimitada de poemas y de mano fraternal para el visitante, ya habituado a caminar con los ávidos lagartos de la luz sobre los hombros. Muchísimas gracias. Nuevamente mis verdes, estos verdes como uvas colgadas de la tarde. Por mi espalda la azul temperatura nuevamente. Es el regreso, el mismo, hijo del equinoccio, abanicando su olor a primavera. Pero, aquí sobre las manos, un ojo perspicaz ha descubierto, otro algo menos. Trama de lentitudes y silencios sobre otra vuelta alrededor del sol. El vaso de la vida ha perdido nivel. ¿Para qué caminar los pesimismos? Mañana con el alma espantaré el fantasma con
la boda de octubres y de encuentros. El mejor homenaje a Oscar Guiñazú Álvarez es esta actitud de reunir a los poetas y a la comunidad, a quien hizo destinataria de su intensa labor cultural. Su anhelo de propiciar el encuentro de los bardos de Latinoamérica se va cumpliendo desde hace más de 40 años. Su anhelo de llegar a la gente a través de la poesía como medio de entendimiento y paz ha hecho de Villa Dolores la capital de la poesía. Quienes quieran aportar sus poemas esta noche de recordación podrán hacerlo a partir de este momento en que damos inicio a una lectura abierta. Hay poetas entre la gente que ha venido a sumarse a nuestro sentimiento, y les pido que cada uno lea un poema de su autoría, porque eso le hubiera gustado al maestro. Adelante. Está Negrita López, Milani. Sí, yo no traje ningún poema dedicado a don Oscar. No, un poema tuyo que vos quieras leer. Sí, porque sí. me dijo Rafael que un momentito antes de salir trajera. Bueno. Y está dedicado a una persona que nació en Tucumán, igual que la independencia. Su papá gringo, como nació en Tucumán y en julio, le puso Argentina. Y él enraizó de todas sus raíces en nuestra tierra. Fue su única hija, y esa hija le dio 12 argentinitos. Murió aquí en Villa Dolores, también un 9 de julio por la mañana. Sea este mi homenaje a don Oscar. Se titula Como el agua. No sé, madre, a qué yo pueda compararlo. ¿Acaso era usted como ese viento agorero de lluvias esperadas? ¿Acaso, madre, era usted lluvia? Esa lluvia cantarina que en tardes tan tibias como esta dejaba la tierra exhalando su esencia humedecida, que en vegetal aroma se expandía, cantando desde adentro su alborozo. ¿Acaso, madre, era usted agua fresca de vertiente que bajaba cristalina entre los riscos con perfume de todos los verdores? ¿O acaso, madre, simplemente era el agua que en la jarra usted ponía para la mesa familiar todos los días? Bueno, invitamos a Susana Miranda si quiere leer algo. ¿Querés micrófono? Y si mis manos juegan con la lluvia, ¿por qué no pensar que existes? Afuera, adentro, las gotas me anuncian mariposas que esperan. Y si miro los ojos de aquel niño que se inclina, ¿por qué no mover el viento para regalarte un instante? Yo he visto una niña sola caminando por el monte. Yo he visto una niña sola detrás de 2 lagrimones. En sus manitos traía un ramo de flores. Yo he visto una niña sola con 2 ojos como soles. Seguía la niña caminando por el monte para saber el destino de aquel puñado de flores. Llegó hasta un árbol caído que el hombre volteó a golpes y depositó suavemente sobre su tronco las flores.
Entonces recién comprendí el porqué de aquella niña detrás de 2 lagrimones. Vamos a invitarlo a uno de nuestros más jóvenes, consocios. Se trata de Carlito Frisolo, que nos trae una poesía fresca. No, pero no tenía nada preparado. ¿No traía? Lunes. El lunes color ocre ensucia el almanaque. Las fotos amarillas reflejan tonos mates. No existen los milagros, tampoco las verdades, y es falsa la pareja que adorna los postales. Tu brújula sin norte, la risa me ha extraviado. Respiro solo el humo que al irte me has dejado. Gracias por la visita. Bueno, vamos a invitar a leer ahora a Susana Lobo, que ha venido de tan lejos y que nos puede deleitar con algo. Gracias. Yo no sabía. Bueno, pasemos gracias. Si Luciano no sé. Bueno, gracias por invitarme a participar. Yo no había traído nada, pero mi amigo Julio me facilitó un libro donde estamos varios poetas amigos. Y este poema ya lo había leído hace unos años atrás y se lo había dedicado a don Oscar, porque él de alguna manera me estaba indicando que siempre había que estar de pie en todas las luchas, que había que saber tener las piernas bien fuertes, aunque vinieran todas las tormentas. Este poema está en un poemario que se llama Pastor del Desierto y se llama Reto a Duelo. Frente a la Concagua. El paisaje no se describe, se va tallando como el canto de tu imagen y el susurro del río. La montaña entabla un reto a duelo, corteza de volcán que protege las grietas, obra de un dios que talla máscaras de guerra y filtra arena de destinos en sus manos. La montaña, aliada de la muerte, siembra cementerios a sus palmas. El corazón del hombre es un soplo antiguo que habita el camino. El corazón del hombre, condenado por los jueces del pasado, acepta el desafío. Nuestra compañera de trabajo, Isabel Murúa. No, yo le voy a ceder el lugar a la gente que nos visita. Bueno, demasiado tarde. El corazón se agita, está a punto de apagarse. Devuelve los sueños demasiado tarde. El amor por la piel apuñala su costado. Las ilusiones prisioneras quedan detrás de unos párpados cerrados. También está entre nosotros una persona que estuvo en el primer encuentro de poetas. Le vamos a pedir que nos acompañe esta noche con alguno de sus poemas. Se trata de Horacio Reyes Figueroa. No trajo nada. Mal hecho. Entonces me voy a permitir
invitar a una poeta en potencia. La hemos visto nacer en los encuentros. Con solo 4 meses andaba en su Moisés, caminando y andando kilómetros con su mamá. Era poeta y parece de que tanto escuchar, leer a los poetas, ella se contagió, afortunadamente. Me refiero a Lucía Gris, hija de Susana. Ay, no me reten, que no tengo nada. Mal hecho. No te acordás nada de memoria, Lucía. Es que no me acuerdo. Uno cortito. Bueno, vamos a tener que ponerle sanción. ¿Qué vamos a pedir? El poeta tiene siempre el poema en el bolsillo. Sí, no, para romperlo de actividad. ¿Qué vamos a pedir? A Mónica Fornés, secretaria, de tarde en la biblioteca Sarmiento. Que nos lea un poema o nos diga uno de memoria. No tiene perdón. Estoy de cafetera, no he traído nada. No, siempre. Es decir, con mucha suerte he dejado los poemas en las plaquetas en el bolsillo del saco. Uno muy breve, ya lo he escuchado la mayoría. Lluvia. Costureras del aire liberan sus silvanes, surciendo la nostalgia con húmedas puntadas. Agonizan la luz y la memoria cuando la lluvia escribe tu nombre en gotas de agua. Bueno, vamos a invitar ahora a don Juan Vergara que nos lea algo. Perdón, estoy en blanco. Bueno, a ver, Nieva tiene algo, bueno, que nos lea algo, don Nieva. Bueno, para seguir apuntando ese sector, a ver ahí si Cristina Duje tiene algo para leer. Algo de memoria, aunque sea. Bueno, seguimos con ese sector, entonces Julio Alemán que no nos va a fallar. No, yo voy a pedir disculpas porque sí yo he traído. Si lo trajiste, que se escuche. Muchas veces solíamos conversar con don Oscar sobre temas existenciales y algunas veces coincidíamos y otras veces no. Entonces yo, en una oportunidad, le he dedicado, hace más de 10 años, le he dedicado este poema sobre un tema donde habíamos estado dialogando. Viejo Yuchán. Para los que no saben lo que quieren decir Yuchán, Yuchán es el nombre aborigen del palo borracho. Cuesta poco imaginar lo que habrá sido esa pinchuda barriga vegetal, sosteniendo tantos brazos florecidos y espiando por el ojo del ombligo la esperanza de tu cántico floral. Emborrachada en el vino de tu savia, la primavera rosada coronaba tu cabellera, cacique maderero, y en el pico del crespín o del jilguero, el espesor de tu espíritu vibraba. Ante malones de vientos y tormentas, cuántas veces defendiste tus orzales, y al amparo de tu sombra los pastores, los arrieros y los runas labradores mitigaron el rigor de solazales. Hoy te yergues, espectral en la planicie, encarcomida estructura tonelera,
mientras pasan ignorando tu presencia los caminantes, arriando hacia la ausencia el ganado que pastaba en la pradera. Pero tú sabes, como yo, que todavía faltará el paso mayor, trascendental, lignificado en el tiempo y la sequía, transformarse en fuegos, luces y energía para entrar en el espacio universal. Bueno, Miguel Ángel, que hace rato dijo unas palabras tan emotivas, lo invitamos a que ahora nos deje su poesía también. Miguel Ángel Ortiz. Sin disculpas. Yo no traje nada, pero mi hermano trajo. Permiso. Porque viene el caso. Bueno, perdón por favor tanta cámara. Después quiero que lea Danita. Bueno, viene el caso. Tenía que escribir una glosa para el acto de la escuela normal. Siempre después de traer la glosa sale algo así. Y bueno, se llama Independencia Ahora. Ahora, que es otra vez julio y es 9, ahora que la patria no aprendida ya agoniza, ahora que un latido de sol aún nos mueve, el rayo de la lucha en la camisa, ahora refundemos esta tierra que dio hombres que sangraron sudor por verla viva. Refundemos la lucha por lo justo. Independencia, digamos, sobre el día. Independencia de los malos soles. Independencia de la voz mezquina. Independencia del que chupa sangre, del traidor que nos vendió la vida. Independencia, digamos, sobre el fuego, pero que sean abono a las cenizas. Independencia sobre los cuadernos para aprender a separar la espiga. Independencia en el trabajo bueno para lograr la patria prometida. Ahora que el frío es más intenso por la pena, que los hermanos se mueren de reclamo, que las banderas se quedaron sin tribuna, que el país parece un decorado. Es hora que salgamos del mal sueño, que nos duela nacer, que sea un parto, pero que el llanto nos genere vida para dar el corazón y no el espanto, que las manos se unan con las manos para indicar al traidor y atar sus manos, que los puños se cierren en la lucha y se abran al brazo del hermano, que las manos se unan con las manos para lavar las manos que elijamos, para elevar de a poco las paredes que nos den libertad y no quebranto, para cortar las rutas con trabajo y armar piquetes de sol sobre los prados y festejar la patria con festejos, no con decretos tediosos de feriado. Refundemos la patria en tras de la sierra, en las islas del sur, allá en el norte, en cada beso rincón del suelo amado, para que nuestros hijos la festejen y no se aburran en actos de feriados. Ahora, que es tiempo todavía, ahora, si queremos, no se muere, ahora que la amamos sobre el día, ahora que es otra vez julio y es 9. Ana María Risoli. No trajiste nada. Claro, lo tiene en la memoria. Tiene muy podido ser un kilómetro. Buenas noches. Mi misión aquí no es pero no puedo tenerlo. La poesía nos da varios matices, o sea, se nutre de los matices, es como de los estados de ánimo. Yo que soy lobo solitario, toda mi vida fui lobo solitario y nunca me he molestado la soledad. Una vez escribí una cosa que no entendía muy bien, pero salió así.
Esta noche escribiré sin forma. Escribiré porque sí, por el secreto motivo que ni aun yo conozco, porque soy una espera sin contornos. Me voy dibujando fuera de mí o dentro de mí. Quiero divagar, dejar la mente hueca, divorciada de todo pensamiento, y que mi mano corra dibujando las letras que ni siquiera leo, porque estoy fuera de mí, fuera del universo, proyectada hacia las 4 esquinas de la vida. Oigo gemir el viento que no está en ninguna parte. Me inclino ante la sombra que me moja por dentro y soy una pregunta que rueda, cerca o lejos. Mi soledad es clara. Debía ser oscura. No sé, no entiendo nada, porque también mi grito, el que debiera oírse, se atropella en mi sangre, pero me nace muerto. Rafael Horacio López no quiere leer. Bueno, sí, mal hecho. Bueno, entonces le vamos a... Yo voy a inventar algo. Bueno, eso. Vamos a inventar algo. A raíz de un trabajito que me pidieron, estoy haciendo un trabajito sobre el río de los Sauces. Al llegar al dique de la Viña, yo me imagino que todos los pájaros se llenaron, todos los pájaros. Y entonces digo yo, más o menos así, la verdad que lo voy a inventar a medida. Los pájaros pedían la libertad del agua, no el canto contenido en una humilde represa, sino la libertad del agua. A veces los hombres veían nublarse el cielo y eran alas de los pájaros que pedían la libertad del agua. A veces caminaban sobre sombras que se movían, o sobre musgos que levantaban el silencio de la palabra, o sobre las voces antiguas que volvían en el golpetear del rumoroso sapo y pedían inútilmente la libertad del agua. Ahora nos vamos a dejar en la presencia de Osvaldo Guevara. Osvaldo Guevara no puede decir que no, porque tiene una memoria prodigiosa. Así que se acuerda muy bien de... Yo me siento un poco plasmada. Si es verdad, no trae ningún problema conmigo. Pensé que los lectores ya estaban designados de antemano. Así que me sentí desobligado y más bien gustoso de disfrutar de esto como oyente, ¿no? Y al cabo, a cierta altura de la vida uno ya se cansa de escucharse a sí mismo. Comienza a valorar más en profundidad lo que es escuchar a los otros. Susana Lobo, que es docente, Suzuki y algunas otras, sabrán de una disciplina específica, como es la estilística, que indaga todos los pormenores de contenido y forma de un poema, con revelaciones sorprendentes, incluso para el mismo autor. A veces nos leen un poema o lo leemos nosotros en una página y no advertimos todos los mecanismos que secretamente están trabajando en nosotros. El poeta no suele ser consciente de esos recursos, pero indudablemente que su actitud ante la palabra, su actitud ante la expresión, hace que los movilice aún sin un conocimiento a priori. Como ustedes sabrán, yo en vida de Don Oscar escribí un soneto, creo que lo recuerdo,
pero quisiera intentar muy sumariamente hacer un análisis que no se aproxima para nada al rigor de la disciplina estilística, pero que tal vez cuando lo lea posteriormente sirva para una captación más plena de su sentido total. Cuando después de un tiempo yo volví sobre ese poema, encontré que había una serie de indicios, de signos, de recursos, de resultados que no habían sido planeados, que no habían sido usados deliberadamente. Pero indudablemente, por ser persona de lectura, yo, por ser alguna vez docente de la literatura y del análisis de textos, yo había incorporado una serie de elementos que inconscientemente, a la hora de escribir, en alguna medida estaban presentes. El otro día le decía a mi esposa Carmen que el soneto de Don Oscar empieza con una imagen solar que después lo descubrí. Tal vez lo pinta en una dimensión demasiado atlética, si tenemos en cuenta que en los últimos años de su vida él más bien estaba limitado en sus movimientos por alguna razón de salud, y que por lo tanto su verdadera musculatura era interior. Pero me dijo mi esposa que de todas maneras irradiaba de él una fuerza vital que, aunque producida por el espíritu, se trasuntaba en lo físico. Cuando escribí ese soneto a borbotones, yo empecé con esta imagen, y es la imagen que después cuestioné y que en cierto modo me ayudó a rescatar Carmen. Oscar Iñazú Álvarez, gallardo como un galope al sol. Me pareció hiperbólico, me pareció que no se ajustaba a su retrato exterior, pero es que yo estaba haciendo una lectura superficial de mi propia metáfora, porque hay otro tipo de gallardías que los hombres emplean con más trascendencia, con más perduración y con más resultado que la aptitud física y muscular. Seguía diciendo en ese poema, alma con viento. La metáfora parece un poco gratuita, arbitraria, pero los que conocen a Oscar, creo que la mayoría o todos ustedes, sabrán que el alma de él era un alma batida por vientos interiores. Sus pasiones, sus fervores, sus principios que en él eran una dimensión de la sangre, tanto como del intelecto, hacían que su alma no fuera un alma en reposo, no fue un alma inmóvil, era un alma con viento, batida por la intensidad existencial. El verso siguiente, son 14, estoy hablando de un soneto, el tercero, lo define como descifrador de grillos. Y todos ustedes, y más Esther y Gloria, sabrán que don Oscar era un contemplador de tiempo completo. Disfrutaba de la magia solar. Él era un hombre solar. Él era un galope al sol. Pero también se ensimismaba escrutando el misterio nocturno. De ahí esa imagen, que no hay una adecuada, descifrador de grillos, porque indudablemente los grillos hablan en clave, como toda la naturaleza, y está dentro de las altas obligaciones del poeta hacer una lectura de ese lenguaje. Agrego en ese tercer verso brusco acento, y en el cuarto termino para tutear la vida sin retardo. Y en realidad hay una especie de licencia biográfica. Don Oscar no era muy amante del tuteo. Incluso en su relación conyugal creo que había un ceremonioso usted. Al menos las veces que yo le escuché dialogar con Esthercita. Pero el tuteo de que yo hablo es el tuteo a la vida, un hablarle a la vida de igual a igual, frontalmente, con valentía, sin genuflexiones.
De ahí la imagen entonces, brusco acento, fíjense la casi agresividad fonética de la palabra brusco y la T de acento, que sigue en los versos siguientes con las T de tutear la vida sin retardo, y retardo también es una palabra áspera, por esa R, esa privativa que casi nos llega como una sensación epidémica. La otra estrofa, sigo diciendo, voy a tratar de recordarlo, dedos de hurgar la pólvora al petardo. Esta imagen me la celebró Gloria en su momento. Dedos de hurgar la pólvora al petardo son los dedos que arriesgan, son los dedos que no temen los estallidos de fuego, porque son fuego. El otro verso dice, trato de ser rápido, por supuesto, dije que sumariamente intentaba hacer un análisis estilístico, llegué a desfachatez intentarlo en otras circunstancias. Dedos de hurgar la pólvora del petardo, escalador trepado al propio aliento. El que escala, el que trepa, no en el sentido lamentablemente político del término, sino en el sentido existencial, el que trepa necesita no solamente de la oxigenación ambiente, sino del propio aire interior, del hálito que puede emanar de un alma con viento. Y ahí retomo entonces aquel símbolo del viento, cuando estoy hablando de un aliento, que es una fuerza interior. La imagen se apoya en lo físico. Estoy hablando de un escalamiento físico, pero en realidad esto es simbólico. Hay un escalar apoyado en la propia voluntad, en el propio ser, en un casi salvaje sentido de independencia ante los condicionamientos externos. Y el otro verso con el que se cierra la segunda estrofa del cuarteto dice: husmeador del azul con sed de caldo. Este era el verso que preferías, Gloria, recién me equivoqué. Ese verso te gustó, más que los otros, creo. Husmeador del azul con sed de caldo, una sed áspera, la sed de un febril, de un febricitante, sed de caldo. La pereza de la palabra caldo creo que es fácil de captar por todos ustedes. Pero el ser lírico de Don Oscar está presente también en aquel husmeador del azul que tiene esas dos U's que son tan eufóricas, tan musicales, tan azules, si vale el término. En los tercetos ya ven ustedes que se va balanceando al hombre nocturnal y al hombre solar. Lo nocturno, descifrador de grillos, que no sé si dije husmeador, gran bebedor de luna, omité ese verso a trago lento, lo digo ahora, debía haberlo dicho antes. Ese verso está hablando también del noctámbulo de la contemplación. Pero luego, cuando hablo de husmeador del azul con sed de caldo, estoy hablando del hombre solar, del hombre que se vuelca hacia la luz y que es luz el mismo. En los tercetos que se me dispararon, más irreflexivamente aún que los cuartetos, porque ya el soneto estaba librado a su propio impulso, digo, estas montañas, ahí está el paisaje, afín con él, saben tu estatura. Es decir, esas montañas saben de quién puede hablarles de igual a igual, en su dimensión humana, trepado al propio aliento y con esa capacidad de tuteo frente a la vida, esa actitud frontal. Estas montañas saben su estatura, no lo tuteo como correspondería en un poema que es una oda, que es una exaltación. Si lo trato de usted, él tutea la vida. Estas montañas saben su estatura. Estos arroyos silban su ternura. Ahí está el ser tierno, afectuoso, fraternal, visceral
que era don Oscar, que ponía mucha más pasión en el amor que en los odios, si es que alguna vez los tuvo. Estas montañas entonces saben su estatura, estos arroyos silban su ternura, estos silencios usan su voz fuerte. Pareciera que estos silencios que están esperando siempre una palabra verdadera, estos silencios minerales y cósmicos del paisaje, se regocijan con la voz de un hombre que habla en voz alta. Creo que el paisaje es enemigo del susurro. El amor puede ser en todo caso más amante de lo que se murmura. Estos silencios usan su voz fuerte. Y al final, el compendio de ese sentido de trascendencia que le dan a la vida a los hombres que viven más allá de su finitud biológica, sean o no creyentes, estén apoyados o no en la idea de una trascendencia religiosa, de una vida más allá de la muerte. Son tanta vida en sí que creo que la muerte en cierto modo se bate en retirada. No es la muerte de otros seres. Son seres que dejan vibraciones, y tanto es así que yo creo que esta noche don Oscar está con nosotros. Casi que con un gesto admonitorio, porque muchos se olvidaron del poema, ¿no? Entonces yo menos mal que con este soneto estoy rescatándome de mi propio vacío de memoria o de precaución. Hablo entonces de esa trascendencia más allá de la finitud física, diciendo: el tiempo no aprendió a borrar sus huellas. El tiempo es el gran ladrón de nuestras vidas y borra nuestras pisadas, eclipsa nuestro tránsito terrenal. Pero el tiempo, creo que ante vidas así, se enfrenta a esas huellas firmes y profundas con mano temblorosa. Y como ya el poema ha empezado a remontarse hacia lo trascendente, el final rubrica ese sentimiento de superioridad espiritual por encima de la anécdota biográfica y del mísero barro que nos hace doler tanto el andar de las alas. Y tu bastón, ensartador de estrellas, de imágenes cósmicas, y alude a la trascendencia del espíritu, es como un palo de apalear la muerte. Ese palo de apalear es una aliteración. Hay una reiteración deliberada, esto sí, por más inconsciente que haya sido el impulso, por más irracional que haya sido el génesis del poema y de estos versos, al decir es como un palo de apalear la muerte, yo creo que sentí estas palabras en el paladar. Porque pienso que la poesía se siente tanto en la boca como en el alma, y que rasguñaron mi paladar esas P intensas y esas L's delicadas y traslúcidas. Es como un palo de apalear la muerte. Y tanta es la fuerza de trascendencia que tiene el poema, que la palabra final, la muerte, aunque cierra el poema, está debilitada por todo el soplo vital que acarrea la acumulación de signos distintivos de una naturaleza que se instaló en la vida para rendir tributo a las grandes verdades y no a los miserables que las usan para simular ser grandes. Entonces ahora va a tener otro sentido, después de esta plática que seguramente nos ha sorprendido no por el contenido sino por lo extensa, el soneto que voy a decir de nuevo, pero que ustedes van a escuchar, y yo, de otra manera. Oscar Iñazú Álvarez, gallardo como un galope al sol,
alma con viento, descifrador de grillos, brusco acento para tutear la vida sin retardo. Dedos de hurgar la pólvora al petardo, escalador trepado al propio aliento, gran bebedor de luna a trago lento, husmeador del azul con sed de cardo. Estas montañas saben su estatura, estos arroyos silban su ternura, estos silencios usan su voz fuerte. El tiempo no aprendió a borrar sus huellas y su bastón, ensartador de estrellas, es como un palo de paliar la muerte. Esta lectura nos ha permitido encontrarnos, nos ha acercado a la poesía, compartido la poesía. Y ahora, café de por medio, vamos a compartir la amistad para hacer honor al maestro. Esta costumbre de encontrarnos los que hemos quedado en tarde de Biblioteca Sarmiento, después de la desaparición del maestro, tomamos la decisión de trabajar para seguir sosteniendo los encuentros, esa continuidad tan notable que son 41 años. Donde vaya tarde de la Biblioteca Sarmiento, estará la figura del maestro, también la de Villa Dolores y también la de todos ustedes, que son los que motivan nuestro trabajo. Compartimos el café y muchas gracias por la calidez de su presencia.